Mega Noticias La Paz. A continuación, en Mega Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo, nuestro programa de análisis, debate, pero sobre todo dedicado a informarle a usted y a su familia. Y bueno, en este año hemos tenido muchas cosas en la nueva normalidad. Acabamos de salir de una pandemia, de una catástrofe, ¿verdad?, que marcó la historia, y ahora nos llegan los huracanes a nuestro país. Primero aquí Norma, pues básicamente dejó a muchas personas sin vivienda y sin muchas cosas, y después, unos cuantos días después, el 24 de octubre, llega Otis y prácticamente hizo desaparecer Acapulco y las zonas cercanas como lo conocemos. Por eso queremos analizar hoy aquí en A Fondo, en los estudios de Mega Noticias, estos fenómenos, ya que vivimos en un lugar donde han llegado muchísimos. De hecho, es el lugar con más fenómenos de este tipo a nivel nacional. Para ello tenemos en los estudios a Luis Domínguez Bareño. Él es fundador de Clima Sudcaliforniano, también ha sido cronista aquí en La Paz, para que nos cuente cuál es la historia de nuestro estado y de nuestra ciudad ante estos fenómenos. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien. Gracias, Efraín. Gracias por invitarme. Saludando a todos y a todas. Mira, pues te comentaba que haciendo un análisis estamos en una situación geográfica complicada. Tenemos uno de los datos históricos en cuanto a llegada de huracanes y fenómenos climatológicos de este tipo aquí en Baja California Sur. Norma nos hizo ver lo que nos puede esperar, ¿verdad? Y Otis nos refleja la gravedad de esta situación. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la historia de estos fenómenos en nuestro estado? Sí, bueno, Baja California Sur está en una zona, digamos, de circulación de estos fenómenos llamados huracanes o ciclones tropicales. Llegan cada año, ¿no?, cuando aumenta la temperatura del mar y se forman estos remolinos, estos torbellinos en el Océano Pacífico, nuestra zona de interés. Históricamente, Baja California Sur tiene antecedentes desde la época misional de los jesuitas. Por ejemplo, ahí en la iglesia de Guadalupe, en la Sierra de Guadalupe, en lo que es el municipio de Mulegé, fallecieron 100 indígenas cuando se derrumbó una barda de la iglesia, cuando estaban refugiados en un temporal. En Loreto, por ejemplo, que era la capital de las Californias, en 1828 un huracán desapareció el pueblo prácticamente, y es cuando cambia a San Antonio y luego hacia La Paz. La capital. Ha habido otros temporales en el siglo XIX, pero ya más cercano, yo creo que por la cercanía, por la capacidad de tener más información, sobre todo también en la navegación, algunos barcos, ciclones muy fuertes, 1895, 1918, 1927, 1941, que dejó varios muertos en la ciudad de La Paz. El arroyo de la calle Rosales, que sale justo ahí en el Parque Cuauhtémoc, arrastró a algunas personas. Ciclón Lisa, 1976, 1959, Odile, 2014. ¿No? Han sido huracanes muy fuertes que han golpeado a Baja California Sur y han dejado víctimas. Y bueno, tenemos una categoría que va hasta el 5, el más fuerte, que experimentaron precisamente ahorita en Guerrero. Y nosotros hemos tenido pues el categoría 2, ¿verdad? Recientemente, Norma, que estaba oscilando entre 2 y 3, sí, que iba y venía, y que además tienen esta particularidad de estacionarse mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué destrozos han sido los más importantes y cómo nos hemos recuperado de esta situación? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, la ciudad de La Paz tenía un problema de que el arroyo central, lo que es la calle 16 de septiembre, pues es una avenida de agua que viene desde la sierra cercana, ¿no?, el arroyo del Cajoncito. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los gobernadores, principalmente eran militares que llegaban del centro del país, cuando los mandaba el presidente de la República, buscaron la manera de encauzar esas aguas fuera del núcleo poblacional, y se ha ido empujando ese arroyo, que fue precisamente el dique que se rompió en el 76 cuando mató a todas estas personas en el ciclón Lisa y salió por la calle Nayarit y calle Oaxaca. Se ha ido encauzando hacia el Cajoncito, y hoy en día es el que desfoga en el vado de la calle Abasolo, unas tiendas comerciales que están por ahí desfogan. Entonces, la ciudad de La Paz, que es un abanico aluvial que le llaman, ¿no?, que desfoga el Cajoncito y hacía esto que se abría, pues vemos la ciudad es arenosa. Entonces se ha tratado históricamente de solventar esta situación, y algo muy parecido pasa en San José del Cabo y Cabo San Lucas, que también estos arroyos pasan sobre la población e históricamente pues han dejado destrozos porque son avenidas de agua naturales, ¿no? Y el huracán Lisa sigue siendo el que ha generado más destrozos y más muertes, ¿verdad?
Sí, lamentablemente, la cifra oficial quedó en 600 muertos, ¿no? Y esto lo informó el oficial mayor en aquel tiempo, que era el maestro Armando Trasviña, a petición de una revista estadounidense que hacía estadísticas en aquel momento, pero extraoficialmente se habla de miles, ¿no? O más de 1000 muertos. La verdad fue incuantificable porque los cuerpos quedaron enterrados en la arena, y entonces muchos de ellos ni siquiera se recuperaron, simplemente se les echó más tierra o se echó cal y se optó por dejarlos ahí para evitar un problema sanitario mayor, y se abrieron estas tumbas en el Panteón de San Juanes, que son tumbas pues prácticamente el trascabo abría y aventaba los cuerpos que iban llegando, ¿no? Y no se pudo cuantificar realmente cuántos eran en realidad. La cifra quedó en 600 oficialmente. Es que son impredecibles, ¿verdad? De repente vemos que son tormentas tropicales. Ahora, para todos aquellos que no consideran que existe el cambio climático, en 12 horas este huracán Otis cambió de tormenta tropical a categoría 5, y aquí lo vimos con Norma también, evidentemente, oscilando entre el 2, el 3, yendo, viniendo. En Odil también vimos que tomaba direcciones distintas. Y bueno, tomando en cuenta esta situación, pues resulta que nosotros debemos estar preparados para cualquier cosa. Vimos en esta ocasión carros llantas para arriba, ¿no? Literalmente en los arroyos, porque aún tenemos como esa ansiedad de llegar a nuestras ciudades y colonias, porque la ciudad ha crecido, ¿no? Entonces esto nos genera más problemas, ¿no crees? Sí, definitivamente la cuestión esta del cambio climático pues sí se está dando, ¿no? Es una situación global que nos afecta a todo el mundo en general, pero específicamente en nuestra zona de la cuenca del Pacífico. Yo la llamo el Pacífico mexicano, porque es un mar mexicano desde que se descubrió la famosa Mar del Sur. El problema con el fenómeno del Niño es que cuando nos agarra la oscilación sur, que le llaman, en verano, entonces hace que aumente la temperatura superficial del agua, que es el combustible para un ciclón tropical. Entonces vemos este tipo de fenómenos que regularmente el pico lo tenemos en agosto o septiembre, que el pico se está moviendo al mes de octubre, porque este fenómeno del Niño sigue aumentando la temperatura del mar superficial, y entonces es combustible puro, por ejemplo, como para Otis. O Norma, que yo, la verdad, las primeras imágenes que vi de Norma, pensaba que se iba a degradar, incluso no pudiera llegar, pero conforme avanzaron las horas, incluso los Estados Unidos también lo manejaban, y se tardaron muchísimo con Norma en establecer las alertas costeras para Baja California Sur, porque también traían esta sensación, bueno, te lo dan los datos, ¿no?, de que pudiera degradarse o incluso no llegar a disiparse. Pero ya cuando se vio que el ciclón tuvo, digamos, un núcleo muy fortalecido y que incrementó su categoría y su fuerza, fue cuando ya dijimos, bueno, sí, ya se establece la zona de alertamiento, porque el ciclón definitivamente va a tener la fuerza para poder llegar todavía e impactar el ojo, ¿no?, que le llaman. ¿Cuándo llegó? No, bueno, es que es cuando el ojo del ciclón, que puede medir muchos kilómetros o pocos, es cuando toca tierra, y la parte central alrededor, el anillo, digamos, del ojo del huracán, es cuando empieza a circular a raspar la costa, es cuando se vienen los vientos más fuertes, y eso es lo que llaman tocar tierra a un huracán, ¿no?, o a un ciclón. Y es que mucha gente en Todos Santos, que es por donde pasó el ojo, ¿verdad?, en esta ocasión con Norma, o cercano a Todos Santos, decía, bueno, pues que aquí está más tranquilo, pero acá en La Paz y en la zona alrededor, ¿no?, nos generó pues también mucho viento. Yo sentí viento como unas 12 horas, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Unas 12 horas, pero además también mucha lluvia, que vimos barcos aquí en el malecón, en la Bahía de La Paz, que salían prácticamente, ¿no?, hacia la acera, hacia el malecón. Fue algo impresionante también, porque no te das cuenta del impacto del mar hasta que lo ves así. Sí, lo que pasó con Norma es que regularmente un huracán no es todos sus cuadrantes no se mueven a la misma velocidad. O sea, hay cuadrantes más peligrosos y hay cuadrantes menos peligrosos. Lo que pasó con Norma es que el cuadrante más peligroso fue el que se introdujo al Golfo de California y golpeó La Paz durante muchas horas y nos dejó lluvias torrenciales. Y por eso Los Cabos salió un poco mejor librado, y Todos Santos incluso tuvo lapsos donde no había lluvia, donde no había viento, y la gente se confió mucho, Pescadero, Migriño. Y luego hubo también ahí un tema muy complicado, porque Conagua dijo que había tocado tierra a las 10 de la mañana, tiempo local, en Todos Santos, cuando el ojo del huracán todavía estaba situado cerca de Cabo San Lucas, e hizo como un escalonamiento, y llegando a Migriño, el ojo
se metió a tierra, ¿no? En la zona de Migriño, incluso se miraba, ahí mandaron videos de Migriño a esa hora, a la mediodía más o menos del sábado, y estaba seco. Entonces la gente se confió, y incluso en La Paz, cuando disminuyeron los vientos ese día, la gente pensaba, porque traían esta falsa idea de que el ojo ya había tocado tierra en Todos Santos y ya había pasado por La Paz, cuando realmente el ojo apenas estaba tocando tierra en Migriño y se estaba introduciendo entre Cabo San Lucas y Migriño, en la zona serrana de los Cabos, San Vicente de la Sierra, San Felipe, Caduaño, Miraflores, Santiago, y salió al mar cerca de entre Los Barriles y La Ribera. Pero claro, todas estas horas estuvo golpeando con su cuadrante norte a la ciudad de La Paz, y eso a La Paz le repercutió en muchas más horas de viento y muchas más horas de lluvia, contrario a Los Cabos, que le fue un poquito más benévolo, que fue más fuerte el viento en Los Cabos, pero como dices tú, fueron menos horas, y en La Paz fue un lapso mucho mayor de tiempo, aunque el viento fue menor que en Los Cabos. Y es que en un inicio se pensaba que realmente íbamos a tener problemas en Los Cabos, ¿no? De hecho, el ejército se fue para allá, y aquí como que estábamos más tranquilos. No sé si tuvimos mucha confianza, un exceso de confianza, y esto nos hace pensar en lo impredecibles que pueden ser estos fenómenos, porque realmente entró por un lugar donde no pensábamos que iba a entrar. Me da esta sensación también que algo así ocurrió allá en Guerrero, que se esperaba por un lugar y entró por Acapulco, pero aquí en La Paz se escuchaba, ¿no?, que iba a entrar más bien en Los Cabos, que se iba a mandar ayuda para allá, en fin, y realmente allá en Los Cabos nos dijeron, oye, ¿cómo están en La Paz?, ¿no?, porque allá fue donde realmente generó destrozos. Sí, incluso los vientos en Cabo San Lucas específicamente sí llegaron a ser vientos de huracán. En La Paz los vientos oscilaron en 80, 100 kilómetros por hora, los vientos, las rachas mayores, que no te daban para hacer vientos de huracán. Pero como fueron tantas horas y fue tanto tiempo el golpeteo del norte, pues generó, por ejemplo, en la Bahía de La Paz, siempre que te entran los vientos del norte, cuando hay un huracán, pasó con el huracán Lisa, pasó con el huracán Marty, pasó con Juliet, pasó con Odil. Los barcos, por ejemplo, la Marina los empuja hacia tierra. En el de 1918, cuando empezaron a ver fotografías, se ven los veleros, y exactamente lo que pasó con Norma pasó en 1918. Los veleros, por el golpeteo del norte del ciclón, aunque no era huracán, arrastró todos los veleros y los dejó regados sobre la bahía, ¿no? Entonces sí hubo una confianza, y sobre todo porque es una cuestión que debe ir al minuto. Lo que pasa es que las personas se confían mucho porque cada 3 horas empieza a dar el boletín, y a veces las actualizaciones tardan mucho, y cuando sale Protección Civil a dar a cierta hora un boletín, resulta que es un boletín de hace 3 horas. Entonces sí tarda mucho en actualizarse la información, es un desfase que hay ahí. Y bueno, esto también aunado al incremento de la temperatura, ¿verdad?, a nivel mundial, nos llama la atención que cada vez vemos fenómenos más fuertes, más impredecibles, pero también me llama la atención que nosotros aquí en La Paz pues tenemos ciertas dinámicas, ciertas digamos constantes. Pero ¿qué te parece si regresamos después de una pausa para seguir hablando de estas costumbres, por ejemplo, perseguir el agua? Regresamos en un momento aquí en A Fondo, y vamos rápidamente a una pausa para seguir hablando de los huracanes en nuestro estado. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana o quién pierde? Víctor Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Estamos
estamos de regreso aquí en A Fondo y estamos analizando históricamente y además lo que acabamos de vivir del huracán Norma aquí en Baja California Sur para pues tener un contexto y prevenir de aquí en adelante. Y hablábamos, Luis, acerca del impacto que tienen los huracanes aquí con nosotros y de ciertas costumbres también muy arraigadas en nuestra gente. Esto de que empieza a llover y salimos, ¿verdad? Queremos cruzar con nuestros carros. Muchas personas tienen carros grandes, camionetas, 4x4, pero el agua es implacable, ¿no? Sí, desgraciadamente pasan este tipo de cosas. Hay una cultura de los ciclones en Baja California Sur, sobre todo en La Paz, ¿no? que es una ciudad, digamos, que no ha tenido tanta migración del centro del país en los últimos años, ¿no? Que migración siempre ha existido. Entonces, como que sí hay ese arraigo, esa costumbre, pero también la elongación de la ciudad de La Paz, el crecimiento hacia el sur de la ciudad ha generado que pues las familias queden partidas, ¿no? Por ejemplo, tu mamá vive de este lado de la ciudad, o tus papás, y tú vives en las colonias del sur. Qué interesante. Entonces te da cierto pendiente, ¿no? La parte vieja de la ciudad, con gente ya mayor, quedó en el centro, y la periferia la están habitando jóvenes, familias jóvenes, niños, niñas. Entonces hay esa circulación, o trabajas en el centro y vives en la periferia. Y eso se da también por la cuestión de los puentes, ¿no? El puente de la 8 de octubre. Se construyó en 2007, 2008. O sea, antes de 2007, 2008, la ciudad con una lluvia fuerte que el arroyo del Cajoncito o el Piojillo saliera con fuerza, quedaba incomunicada la ciudad por tierra prácticamente. Completamente, ¿verdad? Completamente. En este puente que denominamos el puente Saltarín. Sí, el puente Saltarín o mano amiga que le llaman, ¿no? Que todos conocemos y hemos vibrado con él en algún momento. Sí. Pero fíjate, eso también es algo interesante porque analizábamos y comentamos, bueno, no se requieren más puentes en la ciudad, porque cada vez que llueve fuerte, pues estamos temblando y estamos tratando de quedarnos en nuestra casa incomunicados, pero ¿habrá necesidad de más puentes? ¿Cómo ves esta situación? Sí, yo creo que sí urge, ¿no? Ya han pasado 15 años desde que se hizo ese puente, entonces hay necesidad del tránsito vehicular y sobre todo esta necesidad de estar circulando entre la parte sur y la parte centro de la ciudad. Pues pasa a veces lo que sucede, ¿no? Que yo estaba transmitiendo ahí en mi página de Facebook unas personas que quedaron atoradas ahí ya cuando termine el arroyo del Cajoncito. Entonces a veces sí hay necesidad de pasar, pues hay gente que vive en Chametra, que vive en el Centenario, digamos la zona conurbada o metropolitana de la ciudad. Entonces tienen que venir a comprar mandado, a muchas cosas a la ciudad y no pueden venir, no pueden regresar. Entonces sí es muy caótico que la ciudad quede partida en dos, ¿no? Y eso te genera un desastre, ¿no? Porque claro, un desastre no es natural. La palabra desastre tiene que ver con lo social. Y si tú no gestionas socialmente un ciclón, se va a convertir en un desastre, ¿no? Mira, qué interesante. Y lo comentabas, ¿no? El aislamiento entre familia. Si te viniste a trabajar temprano y tu familia se queda ya estudiando, ¿no? Esa desesperación tal vez es lo que motiva que la gente cruce y que cruce pues en situación de mucho riesgo. Vimos carros que se los llevó el arroyo literalmente, y es que no nos vamos muy lejos, ¿no? Aquí tenemos la 16 de septiembre, tenemos la 5 de febrero, tenemos la Colima, ahí para pasar literalmente en la Forjadores también se genera una complicación muy importante. Entonces esto es de alto riesgo. Literalmente tú lo decías, es un abanico, yo veo como una especie de venas en la ciudad que nutren, ¿verdad?, el agua hacia el mar, y que vimos que causó pues lo que sucedió con Norma, ¿no? Sí, si tú lo ves desde allá, desde el Cerro Atravesado, la parte este de la ciudad, ves cómo se abre, ¿no? Es un abanico aluvial, entonces hay arroyos por todos lados. Y aunque hayas quitado el cauce principal, que es el Cajoncito, y lo mandaste por otro lado, con una lluvia fuerte, como con Norma, que fueron más de 200 milímetros, que por cierto ese es otro dato, ¿no? Que Norma es el día que más ha llovido en La Paz desde que se tiene registro en los últimos 80 años. Es el día años. 80, de 1941 a 2000, son 82 años. Con Norma, 264 milímetros, es el día que más ha llovido en la ciudad. Oye, Luis, y asusta esta cantidad, pero también dan ganas de aprovechar, ¿no? Esa agua sí, que no tenemos normalmente en todo el año, ¿no? Sí, y aparte te va dando como cierta pauta para ver que son fenómenos que se están repitiendo, porque dices, bueno, ¿y cuál era el récord anterior? Pues resulta que el récord anterior era de 260 milímetros, el 31 de agosto del 2017, con el ciclón tropical, tormenta tropical Lidia. Entonces, es muy corto el tiempo, son 5 años, y en 2 años, en esos 5 años ya rompimos 2 veces la barrera de máxima precipitación para la ciudad. Yo creo que sí es algo que da que pensar a la ciudad, y ya ir a otro esquema
por ejemplo, de buscar soluciones ya más prácticas, porque si se va a estar presentando ese tipo de precipitación cada año, cada 3 años, pues sí necesitamos más puentes, necesitamos mejores comunicaciones y cambiar la dinámica completamente para evitar luego tener desastres, ¿no? Sí, pérdidas humanas, Luis. Y lo comentábamos, mira, qué importante es la comunicación, ahora las redes sociales, precisamente este noticiero en el cual estamos informando sobre los desastres y los huracanes y de que es un lugar donde hemos tenido la mayor cantidad de fenómenos de este tipo en todo el país. Y me gustaría que me comentaras en este sentido sobre tu página. ¿Cuándo se inició y cómo la realizan? ¿Cómo pueden comunicar a las personas estas situaciones? Bueno, empezamos hace 11 años, yo empecé, se llamaba Clima La Paz y ya después lo cambié a Clima Sudcaliforniano porque nos fuimos abriendo y Raúl Amaya, que está conmigo, está en Ciudad Constitución, él también entró de emergente cuando el huracán Odil, le di la página porque yo me quedé sin luz y él estaba en el valle, entonces él hizo como el relevo y así nos la llevamos, ¿no? Cuando pasan huracanes, regularmente nos pegan primero aquí en La Paz y nos quedamos sin luz, se lo paso a él y realmente ha funcionado bien, tenemos más de 100,000 seguidores y hemos también cubierto ciclones en Jalisco, en Sinaloa, ahorita en Acapulco con Otis, desde la tarde yo empecé a publicar y a compartir con personas, incluso con la alcaldesa ahí de Acapulco le mandamos información, porque empezamos a ver cómo el asunto venía muy serio, ¿no? De repente se empezó a escalar y empezó a decirnos categoría 3, 4, va a ser 5, entonces sí nos alertamos y sabemos que aquí en el estado vive mucha gente del estado de Guerrero, sobre todo en Los Cabos, en ¿no? Los Cabos, que ¿verdad, tenemos Luis? seguidores, entonces les pedimos que se comunicaran. Claro, Luis, mira, aquí sabíamos que iba a llegar una tormenta fuerte, no sabíamos de qué magnitud, se convirtió en huracán con el paso del tiempo y empezamos a sacar muchos de los barcos, lanchas, empezamos a prepararnos aquí en La Paz específicamente, pensando que iba a pegar más en Los Cabos. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Otis, la información es de que incluso se fueron a cuidar los barcos, los capitanes, muchas de las personas que están encontrando ahorita, pues parece que tenían una información incorrecta y además pues hay que entender que es impredecible esto, ¿no? Entonces la relevancia de que tengan ustedes una página y para que los que nos están viendo ahorita en casa puedan acercarse a nuestras redes y comunicarse precisamente a través de estas nuevas herramientas que tenemos aquí en La Paz, entonces tenemos un sistema de vigilancia y Luis, me gustaría que nos especificaras entonces cómo es que lo monitorean desde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, ¿cómo es la dinámica? Sí, regularmente esa es la fuente y es la fuente también del gobierno de México, ¿no? El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Nos llegan las alertas en cuanto ellos comparten la información, llega en inglés, ahí hacemos una traducción rápida, ¿no? Empezamos a ver las discusiones, la información y se reproduce la información, sobre todo las imágenes, ¿no? de las posibles trayectorias. Pero también yo siento que, regresando un poco al tema, es irresponsable subirte a un barco pensando que viene un ciclón tropical, pero no digamos, hay que seguir la secuencia, pues, porque a final de cuentas no sabemos qué pueda pasar. O sea, yo puedo decir, oye, en 6 horas va a llegar el huracán, pero a lo mejor ni llega, o me llega peor como me llegó Otis, ¿no? Entonces, sí tiene que ser más preciso y tiene que ser, digamos, un seguimiento más un enfoque más específico. Más específico, Luis, y aquí en La Paz y en Baja California Sur, ¿tenemos un sistema para avisarle a la gente bien? O sea, para que realmente estén enterados de lo que viene, ¿o qué opinas tú? Yo siento que, y esta crítica... Un sistema gubernamental, me refiero, ¿no? Yo la he hecho muchos años, ¿no? Estamos muy centralizados. Aquí en Baja California Sur necesitamos... No hay mejores armas que las que dependen de ti mismo, decía Maquiavelo, ¿no? Entonces, yo siento que es una buena enseñanza, ¿no? O sea, sí hay que cooperar, sí hay una, digamos, cierta supeditación a un gobierno federal, pero los meteorólogos, con todo respeto, ellos están allá, en el centro del país, en Tacubaya, no están, digamos, en el círculo donde están sucediendo las cosas. Entonces sí se necesita profesionalizar y sobre todo tener algo en lo local que te proteja, digamos, a lo mejor no de las fallas de ellos, sino de la falta a veces de comunicación que existe, o se te cae el internet, o se te cae la información, se te cae el satélite, X cosa. Entonces hay que tener algo en lo local que te proteja o que te dé una segunda opinión, digamos, más en lo inmediato, porque también necesitas conocer los datos que te está dando el huracán in situ, ¿no? Es decir, aquí en Baja California Sur, porque tú puedes ver un radar meteorológico y decir, mira, hay lluvias torrenciales en Los Cabos, y alguien que esté dice, oye, si ni siquiera está lloviendo, ¿no? ¿Y quién se carga de eso aquí, Luis, en relación a... Es la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua. Sí, pero en lo estatal, digamos que sería la Subsecretaría de Protección Civil, pero ellos nada más reproducen la información que les llega de lo nacional. ¿Cómo viste su desempeño en este huracán?
Pues yo siento que hay prevención. Es que también la población ayuda mucho porque ya hay, digamos, una educación, ¿no? Ellos funcionan muy bien en la cuestión de la prevención, de la protección civil, de determinar cuáles son los albergues, las zonas de riesgo, cómo movilizar a las personas con ayuda del ejército, de la marina. Pero sí necesitas un área específica de meteorología que te esté dando puntualmente la información. Nosotros funcionamos mucho también con proyecciones o digamos la gente en vivo nos está reportando. Oye, ¿sabes qué? Empezó a llover aquí en Todos Santos. Oye, me está cayendo un aguacero acá. Está cayendo truenos en San José del Cabo. Y tal vez usar medios, ¿no? De comunicación más cercanos, más... Entonces esa información... Más a la mano, ¿verdad? Sí, pues esa información ya te empieza a generar cierta ruta del siglo. Oye, de repente me bajó el arroyo acá en Santiago, ¿no? Y no está lloviendo. Bueno, está lloviendo acá en la sierra. Entonces ya te va dando un panorama distinto, ¿no? Claro. Ya que conoces la zona, entonces ya puedes actuar, ¿no? Luis, pues mira, el tiempo se acaba, es un tema muy grande, sí, muy importante. Me gustaría finalizar con un mensaje final tuyo hacia la población de qué podemos esperar para un futuro, para el próximo año y para los años que vengan, cuando se presente el niño, ¿no? Pues ahorita está prácticamente. Y bueno, pedirle también a la población que esté atento, ¿no? Y sobre todo mantener esta cultura de la prevención, esta cultura que nos arraiga a los subcalifornianos, a los californianos, como un pueblo que también somos generoso ante la adversidad y apoyamos. Por ejemplo, ahorita se está viendo con Acapulco el apoyo que se está dando, pero también exigir, ¿no? al gobierno central que volteen a ver a Baja California Sur, porque también de alguna manera somos parte de México y contribuimos a la grandeza de este país. Y no es politizar, ¿no? Es simplemente exigir lo que merecemos como un estado que tiene un desarrollo grande y lucha por salir más adelante. Y una catástrofe como este tipo sí a veces merma el desarrollo de un lugar, como va a pasar en Acapulco durante muchos años para recuperarse. Disminuye la economía y muchas otras circunstancias que hay una a ver regresión, más adelante, ¿no? Hay una regresión social. Luis, muchas gracias, estamos terminando a fondo. Muchas gracias por este comentario acerca de un fenómeno que nos arrasó aquí también en Baja California Sur. Muchas gracias a ustedes allá en su casa por escucharnos y por vernos. Y bueno, estamos analizando los fenómenos que impactan socialmente. Vamos a ver en la economía y en otras situaciones cómo nos impactó Norma en un futuro. Muchas gracias, nos vemos la próxima aquí en A Fondo.